Buenos días chicos, bienvenidos a la última clase de la unidad 3. Hoy vamos a cambiar de enfoque. Nosotros estuvimos siempre hablando de los derechos laborales, de qué hacer cuando uno sea trabajador, cuando uno sea contratado por otra persona, pero hoy vamos a hablar del trabajo autogestionado. Vamos a hablar del trabajador sin patrón o sin empleador, en donde ustedes mismos pueden ser los empleadores y empleados al mismo tiempo. ¿Qué significa trabajo autogestionado? Principalmente es una experiencia colectiva y de autoorganización. Significa que muchas personas se juntan para realizar una actividad en común, pero organizadas ellos mismos. Hoy en día, cuando alguien trabaja en relación de dependencia, la organización pasa por el empleador, por el jefe. En el caso del trabajo autogestionado, la organización la hacen los mismos trabajadores. No hay un jefe que esté por encima de los demás. Este trabajo se realiza para generar ingresos, obviamente, pero también para satisfacer determinadas necesidades, tanto individuales como sociales. Por ejemplo, la satisfacción de una necesidad que tiene la comunidad donde se instala este emprendimiento. Las razones por las que se puede producir un trabajo autogestionado son varias. Puede ser por una transformación, en donde una empresa cierra y los empleados se terminan haciendo cargo de ella, como por ejemplo cuando hay una quiebra. Puede ser por resistencia, ya que ven la vulneración de algún derecho e instalan una organización, como por ejemplo cuando se instala un comedor comunitario. El derecho que falta es el derecho a la alimentación y los trabajadores se organizan para brindar ese derecho a las personas. Esto obviamente por fuera del Estado. Y también puede ser para obtener algún subsidio o algún tipo de ayuda del Estado, como por ejemplo movimientos sociales que generan programas de capacitación, de alimentación y otros tantos en donde piden la ayuda del Estado para que los ayuden a llevarlos a cabo. Como por ejemplo los proyectos de universidades que hacen organizaciones sociales para que la gente que no tiene recursos pueda estudiar en ellos. Hay varios tipos de trabajos autogestionados. Puede ser, por ejemplo, un emprendimiento familiar, en donde una familia, por problemas económicos, decide transformarse en emprendedores. Podría ser, por ejemplo, como algún padre o una madre que se quedó sin trabajo y en vez de salir a buscar otra cosa, decide abrir su casa y convertirla en una especie de restaurante. Entonces cocina para algunas personas que van y se atienden ahí. Otro ejemplo puede ser asociativo, donde se juntan como máximo 5 personas y realizan un emprendimiento. Y se juntan para potenciarse, porque si lo hicieran solos sería bastante complicado. En cambio, si son varios, uno se puede dedicar a las ventas, otro a la producción, otro a los proveedores y así. Y de esa manera pueden llegar más lejos si son varios en vez de si son uno solo. Uno parecido es el encadenamiento productivo, donde ya estamos hablando de más personas que se unen para realizar esta tarea y que se organiza de dos maneras. De una manera vertical, donde todas las personas establecen una determinada jerarquía y diferencian las tareas. Por ejemplo, un grupo de personas se encarga del marketing de la empresa y otra persona por encima se va a encargar de organizar a todos los que están trabajando en marketing. Ahí hay una jerarquía y hay tareas diferenciadas. La otra posibilidad es que sea una organización horizontal en donde todos tienen la misma jerarquía y realizan las mismas tareas. No hay diferenciación. Otra clasificación pueden ser los emprendimientos de apoyo a la producción, donde se crea un emprendimiento justamente para ayudar a otros. Por ejemplo, si una mutual está redactando una revista y la publica, yo puedo crear un emprendimiento para generar un taller gráfico y de esta manera imprimir la revista de esa mutual. Y puedo ofrecerle descuentos, mejores plazos de pago, entre otras alternativas. Y finalmente la última clasificación es la empresa autogestionada, que ya ahí estamos hablando de una empresa más grande que está bajo control obrero, ya sea porque es una empresa recuperada, es decir, que quebró y los trabajadores la recuperaron para que siga trabajando, o porque es una cooperativa. Hablemos específicamente de estas empresas autogestionadas y de los tres tipos que acabo de nombrar. El primero es la mutual, es una organización sin fines de lucro donde la gente se anota y paga una cuota social. La mutual entonces se va a encargar de dar algún beneficio a los que son sus socios. Por ejemplo, una mutual de salud. Yo le pago a alguien todos los meses para que cuando yo la necesite, esa mutual me brinde salud a mí. El segundo tipo que nombré es la cooperativa. Varias personas se unen para hacer algo que es imposible hacerlo de manera individual. La definición más común, que la pueden encontrar en el libro de la materia, es un grupo de personas que se asocian en forma libre y voluntaria con el propósito de rendirse un servicio y rendirlo a la comunidad. Luego vamos a ver una clasificación de los distintos tipos de cooperativas que hay, en donde pueden trabajar las personas, pero no hay un jefe que esté por encima de los demás. Es una organización más democrática, a pesar de haber diferenciación de tareas. Y el último es la fábrica recuperada o empresa recuperada, que se organizan en forma de cooperativa, pero son empresas que terminaron en quiebra.
los empleados, en vez de quedarse sin trabajo, se quedan con el edificio y lo vuelven a reutilizar. Obviamente esto genera siempre un conflicto judicial porque el dueño legítimo de esa empresa empieza a reclamar que no quiere que los trabajadores estén ahí haciéndose cargo de eso, porque le pertenece a él. Entonces desde la política se intenta generar una reglamentación para que se pueda organizar esto. Hace un par de años en Buenos Aires se sancionó una ley que reconocía la propiedad de los trabajadores respecto de estas empresas recuperadas, pero fue vetada por la gobernación, con lo cual no se está aplicando. Algunos ejemplos de fábricas autorrecuperadas podrían ser los más icónicos, el Hotel Bauen, que se encuentra en Capital Federal. Es un hotel que en 2001 fue a la quiebra y después de varios procesos de reacondicionamiento, en 2003 termina configurándose como una empresa recuperada. Otro ejemplo es IMPA, Industrias Metalúrgicas y Plásticas Argentinas, también en Capital Federal, pero que en este caso, además de ser la fábrica, también posee un centro cultural, un bachillerato, posee una radio, entonces genera un aporte muy fuerte a la comunidad de la que forma parte. Esta empresa fue vaciada en 1997, por lo que los asociados terminaron tomándola y le devolvieron el trabajo a los que habían sido despedidos en ese proceso de vaciamiento. Y la última, una también muy conocida, es la ex cerámica Sanón, la FA Sin Pat, Fábrica Sin Patrones, que está ubicada en Neuquén y también cerró en 2001 y fue recuperada por los trabajadores un año después. Tenemos entonces muchas empresas que quebraron en el 2001, plena crisis de 2001 fue muy grave, y también en la última parte de la década del 90, una crisis económica muy fuerte que generó que muchas empresas cierren y se terminaran rearmando en cooperativas. Hablemos ahora de las cooperativas para analizarlas en profundidad. Estas cooperativas tienen como elementos que son un grupo, es decir, que estamos hablando de un grupo de personas, las cuales tienen todas el mismo objetivo. Es una asociación libre, significa que los integrantes tienen libertad para pertenecer o salir de esta cooperativa. Brinda un servicio a los miembros que forman parte de ella sin ningún tipo de favoritismo, porque justamente estamos hablando de una organización sin jerarquías. Y finalmente brinda una ayuda a la comunidad, ya que no solamente sirve a los miembros de esta organización, sino que influye positivamente en toda la comunidad, ya sea porque influye económicamente dando trabajo o porque influye positivamente de manera cultural, como el ejemplo que vimos anteriormente de la radio comunitaria, el bachillerato popular y otros elementos que pueden realizar desde una cooperativa. Los tipos de cooperativa son principalmente estos 5, que lo pueden encontrar también en el libro de la materia. Primero, las cooperativas de consumo, que son básicamente empresas que se dedican a comprar productos al por mayor para que los socios de esta cooperativa puedan conseguir productos a menores precios. No es lo mismo comprar un paquete de arroz en el supermercado que hablar directamente con el productor de arroz, comprarle 1000 paquetes y repartirlos entre todos los socios. De esa manera van a conseguir precios mucho más baratos. Otro tipo de cooperativa es la de producción, en donde los asociados generan algún producto, fabrican algo y lo venden al resto de la comunidad. Y las ganancias de esos productos se reparten equitativamente según la cantidad de trabajo que puso cada uno. El valor de la hora va a ser lo mismo para todos, cobrará más obviamente el que trabajó 8 horas en vez del que trabajó 6 horas, pero el valor de la hora será lo mismo para todos. No va a haber una diferenciación salarial dentro de la propia cooperativa. Otro tipo es la cooperativa de crédito, donde todos los socios van poniendo plata en esa cooperativa y cuando alguien necesita pedir un crédito, se lo puede pedir a esta cooperativa que le da una tasa de interés mucho más baja y mejores facilidades de pago. Porque a veces pedirle préstamo a una financiera o a un banco termina siendo un trámite bastante difícil, a veces lo rechazan y si lo llegaran a aprobar puede tener una tasa de interés bastante elevada. Entonces, haciéndolo con una cooperativa es mucho más sencillo para los que piden el préstamo. Funciona como una especie de organización social, en donde todos ponemos un poco de plata para ayudar a una persona. La cuarta es la cooperativa de vivienda, que básicamente se encarga de construir o proveer alojamiento para las personas que son asociadas a esta cooperativa. De esta manera, alguien, gracias a la cooperativa, puede construirse una vivienda, construirla de a poco, remodelarla, mejorarla, y todo esto a mejores precios de lo que genera el mercado, porque se hace al por mayor y de manera solidaria. Entonces todos aportamos para ayudar en la vivienda de algún sector. Y finalmente, el último tipo de cooperativa es la cooperativa agrícola, que lo que hace es facilitar maquinaria agrícola para los productores. De esta manera pueden conseguir productos mucho más fácil. Estos son entonces los 5 tipos de cooperativas que existen a grandes rasgos y vamos a entrar ahora sí al último tema, que es el emprendedorismo.
Cuando hablamos de emprendedorismo, básicamente estamos hablando de una persona que quiere emprender un proyecto, arrancar algún proyecto, alguna empresa, alguna fábrica. Es básicamente crear una nueva organización. Cuanto mayor sea el nivel de emprendedorismo de una sociedad, más organizaciones se van a crear. Por ejemplo, si alguno de ustedes quiere empezar un proyecto productivo, vender algo, poner un local o lo que fuere, se estarían convirtiendo en emprendedores. Obviamente es mejor que el nivel de emprendedorismo sea alto, porque esto genera muchos beneficios sociales, entre los cuales podemos nombrar la innovación de distintos procedimientos, la comercialización de conocimientos, la generación de empleo, porque si un emprendimiento crece va a necesitar de más trabajadores, y el fomento a la dinámica industrial, generando un mayor desarrollo en la sociedad. El proceso de emprendimiento tiene 4 etapas. Ellas son, en la primera, la gestación del emprendimiento, que podríamos decir que es la infancia, que es el proceso cuando se toma la decisión de crear una empresa, se empieza a preparar profesionalmente para llevarla adelante, busca capacitarse, para luego pasar a la fase 2, que es ya la creación de este emprendimiento. Consiste básicamente en buscar la oportunidad en el mercado, encontrar aquello que le falta al mercado y que yo podría satisfacer esa necesidad, desarrollar todas las ideas de cómo va a ser mi emprendimiento, crear un plan de negocios, es decir, qué es lo que necesita el mercado, cuánto puedo producir, en cuánto tiempo, dónde, y finalmente el gancho final, la última firma para crear mi empresa. Aproximadamente este proceso dura un año y luego se pasa a la fase 3, donde ya se lanza formalmente el emprendimiento. Entonces, ahí empiezo a adquirir todo el equipo necesario para producir lo que voy a hacer, los medios necesarios como trabajadores, créditos, edificios, desarrollo ese producto o servicio que estoy dando, lo empiezo a fabricar y finalmente lo lanzo al mercado. Entonces le ofrezco al mercado el producto que yo hice, ya sea un bien o sea un servicio. Y finalmente la última etapa, que es la consolidación, donde el proyecto puede establecerse como una empresa o directamente sucumbir y desaparecer. Es cuando finalmente queda consolidada como empresa o desaparece. Obviamente todo este proceso va a tener muchas dificultades que van a venir establecidas en el mercado. Les muestro este gráfico, parece bastante complicado, pero van a ver que no es tan difícil. La línea verde comenta las etapas que fuimos mencionando recién, desde la creación de la idea hasta la consolidación de mi proyecto. Todas estas etapas están atravesadas por estas fallas que tiene el mercado y estas dificultades que hacen que mi proyecto pueda fracasar. Por ejemplo, el acceder a información necesaria para poder emprender un proyecto, toda la información que yo necesito para poder vivir de esto, porque eso es una gran dificultad. Muchos que hacen un emprendimiento están haciendo una apuesta fuerte. Implica dejar el trabajo, endeudarse, y no todos están dispuestos a hacerlo. Luego tenemos una falla también en nuestro sistema educativo, donde no se dan las capacidades necesarias para emprender un proyecto. No hay una materia que sea emprendedorismo, y va a depender mucho de los estudios universitarios que quieran tener, porque esto no son cosas que se enseñen en el secundario. El secundario no está preparado para generar emprendedores. Si se fijan, la organización de esta materia está más orientada en los derechos laborales, en las formas que tenemos para conseguir un trabajo, en cómo desempeñarnos en el mundo laboral, pero no hay un curso específico de cómo generar una empresa. Hay orientaciones de secundaria más ligadas a la economía, entonces ahí sí les dan más herramientas para poder hacer un desarrollo productivo, pero tendrá mucho que ver con la orientación que elige cada uno al momento de estudiar en el secundario. Después habrá otros problemas, obviamente, como el financiamiento, conseguir el dinero necesario para lanzar mi producto, porque voy a tener dificultades para acceder a él, porque va a ser muy caro. Por otro lado, la asistencia técnica, alguien que me dé una capacitación sobre cómo hacer este emprendimiento, ya cuando lo estoy instalando. En este sentido, los gobiernos suelen poner bastantes proyectos de capacitación para estas cooperativas, emprendimientos y pymes que se están tratando de desarrollar. Cómo hacer para que estos proyectos sobrevivan en el tiempo. Entonces, básicamente, un emprendimiento tiene que superar todos estos obstáculos para poder desarrollarse como una organización establecida. ¿Quiénes son principalmente los que se encargan de hacer un emprendimiento? En la Argentina, principalmente son los que quieren autorrealizarse, es decir, crear algo por sí mismos, no depender de nadie, ser sus propios jefes o como quieran llamarlo. Alguien que tiene una ambición y que no quiere simplemente trabajar para otro, sino que quiere trabajar para sí mismo y llevar adelante su sueño o su idea o su proyecto. Generalmente son personas entre 25 a 30 años los que empiezan a emprender un proyecto. No quiere decir que no haya de otras edades, sino que la mayoría de las personas está dentro de este rango de edad. Hago la aclaración,
Estos datos que estoy mencionando son algo viejos, no son muy actuales porque son datos que yo tenía cuando cursé en la facultad, pero no hubieron grandes cambios, así que no va a haber muchas diferenciaciones. Y sobre todo, son personas que tienen estudios universitarios, en curso o finalizados, y alguna experiencia en pymes. Justamente porque la universidad les da los conocimientos técnicos necesarios para llevar adelante un emprendimiento, y la pyme le da la experiencia práctica que necesita para saber cómo funciona una organización. Por ejemplo, si yo trabajo en una pyme textil, el día de mañana voy a saber cómo funciona una organización textil y la voy a poder hacer por mi propia cuenta, porque ya sé cómo es el día a día en una organización. Y además, mis estudios universitarios me van a permitir hacer un asiento contable, analizar una cuenta corriente, alguna campaña de marketing o lo que fuera. Algún conocimiento necesario que voy a utilizar para llevar adelante este emprendimiento. Quiero cerrar con algunos datos estadísticos para ver más o menos cómo es la situación del emprendedorismo en Argentina comparada con otros países. Vamos a tener acá datos antiguos, pero es más que nada para ejemplificar la situación de Argentina respecto de otros países. Por ejemplo, en este gráfico, la columna verde oscuro es la creación de nuevas empresas, mientras que la verde claro es el cierre de empresas. Así como con las personas, que nacen y mueren todos los años, las empresas también pasa lo mismo. Todos los años hay empresas que crecen y todos los años hay empresas que mueren. Esto nos sirve para ver la magnitud del proceso productivo en la Argentina para saber si los nacimientos son mayores o menores que las muertes. Una economía sana genera más empresas de las que mata. Entonces, vean que del 96 hasta el 98 cada vez se creaban menos empresas y cada vez morían más, hasta que finalmente en el 99 murieron más empresas de las que se crearon. Esto se mantuvo durante varios años, fíjense que hasta el 2002 esto no se pudo mantener y cada vez se creaban menos empresas, hasta que finalmente en 2003 empezaron a crearse muchas empresas. Se creaban varias y también de a poquito iban muriendo cada vez más empresas. Por ende, si bien la creación de empresas era bastante alta, las muertes también venían en aumento y esto no estaba bueno porque en el 2009, pleno año de la crisis mundial, la tendencia se revirtió y murieron más empresas de las que se crearon. Otro gráfico que les quiero mostrar es este que dice en dónde se generan principalmente los emprendimientos. Entre el 2003 y el 2005, los principales rubros donde se creaban empresas eran en el software y en las máquinas de oficina. Y después vamos a ver otros que tienen que ver con investigación y desarrollo, instrumentos médicos, cine, radio y televisión, indumentaria. Estos son los principales rubros que entre 2003 y 2005 se fueron creando, dándole mucha importancia, como podrán ver, a todo lo que tiene que ver con la tecnología. Y finalmente el último cuadro que les quiero mostrar, este es un poco más complicado, que mide la tasa de creación de empresas en base a la población. Es decir, cuántas empresas se crearon cada 1000 habitantes activos. Recuerden, población económicamente activa. Entonces, en Argentina, en el 2005, se crearon 4,27 empresas cada 1000 habitantes activos. Los mejores números los tiene España, también en el 2005, donde se crearon más de 18 empresas cada 1000 habitantes. Brasil, que lo tenemos al lado, en el 2000 creó 8 empresas cada 1000 habitantes. Entonces, como para que vean la comparación donde podemos ver que si bien se crearon empresas en Argentina, el número era bastante bajo. Entonces, es necesario subir ese número. Obviamente pasaron 15 años, hay que actualizar estas tablas, pero nos sirve más o menos para entender la dinámica del emprendedorismo en la Argentina, que hoy en día sigue siendo bastante débil, y más si hablamos de un contexto de pandemia. Pero con esto finalizamos este tema de trabajo autogestionado y la unidad número 3. Gracias por ver este video y nos vemos en la clase que viene. Hasta la próxima.